Analizamos hoy los resultados en Extremadura en un contexto nacional y en un contexto internacional cada vez más inestable y cada vez más preocupante. Y en ese contexto, la mafia de Sánchez, que dirige el Partido Socialista y que dirige el Gobierno de España, está colapsando claramente, como se ha visto en Extremadura, y amenaza además con provocar un colapso del Estado. Hay que decirlo todos los días, hay que decirlo con claridad. Hablamos de una mafia corrupta, hablamos de una mafia acosadora de mujeres y encubridora de delitos, y hablamos de una mafia que coloca como candidato a un individuo procesado en las elecciones que acabamos de celebrar en Extremadura. Y en ese contexto leemos también y conocemos noticias estos días tremendas sobre el colapso de la sanidad pública, y hemos conocido, según denuncias de sindicatos, que se han producido 3 muertes en las últimas semanas en salas de urgencias tras largas esperas. Y todo ello nos exige un esfuerzo contundente de oposición, un esfuerzo de denuncia, un esfuerzo de oposición para los que de verdad queremos ejercer la oposición, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance contra este gobierno tomado por una mafia, desde la presentación de una moción de censura para retratar a este gobierno y para retratar a todos sus socios parlamentarios que lo sostienen, hasta el esfuerzo internacional que Vox está desplegando, por ejemplo, pidiendo la celebración de un pleno monográfico en Bruselas sobre la corrupción de la mafia de Sánchez y, por supuesto, para tratar de explicar los lazos y los enlaces que hay entre esta corrupción y una narcodictadura como la de Venezuela. En relación a los resultados electorales en Extremadura, se constatan algunas cosas muy importantes. En primer lugar, una debacle de la mafia de Sánchez, una debacle clarísima del Partido Socialista, como no había ocurrido antes. En segundo lugar, se constata que el Partido Popular ni aún así consigue la mayoría para la que adelantó estas elecciones. El Partido Popular no consigue sus objetivos y además pierde casi 10.000 votos en relación a las anteriores elecciones. Y es el Partido Popular el que convocó estas elecciones con un único objetivo, que era el de no depender de Vox. Y ayer los extremeños hablaron con claridad y han dicho que quieren más del doble de Vox. Esa es la realidad que nadie puede tapar, es la realidad que nadie puede eludir y es la realidad que va a contar en los próximos meses y espero que en los próximos años en Extremadura. Y por esa realidad yo en primer lugar quiero felicitar a nuestro candidato, a Óscar Fernández Calle, que ha sido un candidato vituperado y un candidato ridiculizado porque era desconocido, hasta límites bastante ofensivos, pero que ha realizado una gran campaña, que ha recorrido todo Extremadura. Yo he tenido la fortuna de poder acompañarle muchos de esos días y a él se debe esta gran victoria, a su esfuerzo y a su credibilidad. Ahora, después de estos resultados, es el Partido Popular el que tiene que decidir, y es el Partido Popular el que tiene que decidir en Extremadura, pero probablemente no solo en Extremadura. Si el Partido Popular quiere seguir aplicando políticas socialistas, políticas pactadas con los socialistas, pues que pacte con el Partido Socialista. Tiene mayoría para ello en Extremadura en estos momentos. Ambos pueden conformar una mayoría y además ellos ya han pactado en otros lugares, como por ejemplo en Ceuta, que parece pequeñito, pero también en Bruselas, que es muy grande y que tiene un gran influjo sobre todas nuestras políticas. Si no quiere pactar con el Partido Socialista, pero el Partido Popular y la señora Guardiola quieren seguir demonizando a los hombres con políticas de feminismo extremo al estilo de Irene Montero, pues las pueden pactar con Podemos. También tiene mayoría con Podemos en Extremadura para poder obtener una investidura y conformar una mayoría. Y no estamos diciendo algo raro, el Partido Popular ya pactó un gobierno en la época del señor Monago con los comunistas en Extremadura. Si por el contrario el Partido Popular reflexiona y está dispuesto al gran cambio que han pedido los extremeños, pues ahí está Vox, que es la fuerza que más crece en estas elecciones. Es la fuerza que dobla sus resultados y que más crece tanto en porcentaje como en escaños, como en votos. Y esa es la lectura más importante de estos resultados. Pero lo que no se puede hacer si alguien quiere un acuerdo con Vox es llamar señoros a los representantes públicos de los votantes de Vox, por cierto, y no llamárselo nunca a Pedro Sánchez, a pesar de haberse convertido en un peligro para las mujeres españolas.
Y eso es lo que debería denunciar el Partido Popular y debería cambiar para denunciar que Sánchez es el verdadero peligro para las mujeres en España por la importación de delincuentes sexuales extranjeros, por la excarcelación de violadores, de acuerdo con Podemos, y por el acoso sexual ocultado dentro de su propio partido. Por desgracia, durante esta campaña, lo que hemos visto es al Partido Popular demasiado cerca del Partido Socialista y lo que hemos visto es una guerra sucia contra Vox permanente, desde Ferraz y desde Génova. Y lo que hemos visto es la propagación de bulos que eran originados en Génova y que replicaban las terminales mediáticas de Ferraz, y al revés, bulos de la extrema izquierda y de Ferraz que eran replicados por terminales mediáticas del Partido Popular. Y esa es la situación, y que los españoles deben conocerla, es lo que nosotros creemos. Es el Partido Popular el que debe elegir. Hemos dicho que tiene 3 opciones de pacto, tiene mayoría con las 3 opciones, ha pactado con todos esos partidos, y ahora la pelota está en el tejado de la señora Guardiola, y no sé si en el tejado del señor Feijóo. Muchísimas gracias por su atención y me pongo a su disposición para contestar a sus preguntas. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué van a exigir exactamente para apoyar un gobierno de María Guardiola en Extremadura? ¿Va a bastar, como en la Comunidad Valenciana, con que asuman postulados de Vox y los digan públicamente? ¿O van a exigir algo más? Por ejemplo, entrar en el gobierno de la Comunidad Valenciana con algún cargo o incluso que no sea María Guardiola la presidenta. Bueno, usted ha planteado muchas posibilidades, pero lo cierto es que es el Partido Popular el que tiene que elegir. Entonces, nosotros no vamos a adelantar acontecimientos. Es el Partido Popular el que tiene que decidir, como les he dicho, si pacta con los socialistas o si obtiene su abstención, si pacta con Podemos y la señora Guardiola sigue con su feminismo extremo estilo Irene Montero, o si decide pactar con Vox. En tal caso, nosotros estamos abiertos a muchas posibilidades, pero no vamos a adelantar acontecimientos. Ahora bien, me ha mencionado la Comunidad Valenciana. Estábamos hablando en la Comunidad Valenciana y en otros lugares, por ejemplo en Extremadura antes, de acuerdos para presupuestos. Aquí estamos en una nueva fase. Ha habido unas nuevas elecciones y Vox ha multiplicado por 2 su representación, incluso más. Pero me ha planteado algunas hipótesis, supongo que los demás querrán volver a preguntar por las mismas y mi respuesta va a ser la misma. No estamos cerrados a ninguna posibilidad. A lo único que estamos cerrados es a que no se produzca el cambio en Extremadura, el cambio que fue robado y traicionado por la señora Guardiola, y estamos, por supuesto, cerrados a que los votos y los votantes de Vox no sean respetados, sean invisibilizados o sean traicionados. Ese es nuestro límite, pero no vamos a adelantar ninguna posición y vamos a esperar a cuál es la decisión de pactos del Partido Popular. Muy buenas. Quería preguntarle qué opina que el 40% de los extremeños se hayan abstenido a votar, y esto muestra que la gente ya no confía en el sistema. Bueno, es una pregunta recurrente, pasa en muchas elecciones, muy especialmente en las elecciones regionales. Probablemente tenga que ver con un descrédito del sistema autonómico y supongo que en este caso pues había electores y personas decentes, honradas, trabajadoras que habían votado al Partido Socialista y que no podían pues ni votar a otros partidos porque no comparten sus ideas, ni por supuesto votar a un partido que les insultaba de una manera tan grave presentando a un individuo procesado como candidato, con un desprecio brutal, en este caso por parte de Pedro Sánchez, al que no le importaba realmente el resultado y lo único que le importa es el relato posterior que quiere hacer para sus intereses personales. Hola, señora Abascal. Quiero preguntarle si ha podido hablar con el señor Núñez Feijóo en estas últimas horas y comentar el resultado electoral en Extremadura. Si nos puede dar algún detalle de quién va a conformar ese equipo negociador que ahora se pone a negociar con Extremadura. Y en esta hipótesis de que están abiertos a muchas posibilidades, si una de ellas es exigir puestos en el gobierno de Extremadura. Gracias. Bueno, en relación a los temas del corazón, no tengo ninguna novedad que contarles. No se ha producido ninguna conversación y ninguna llamada. En relación al equipo negociador, pues no está pensado ni decidido, porque igual no tiene que existir un equipo negociador. La pelota está en el tejado de la señora Guardiola, que igual decide pactar con los socialistas o con los comunistas. No sería raro en Extremadura.
y por lo tanto no hace falta en ese caso ningún equipo negociador. Y en cuanto a que se produjera, porque veo que insisten en la pregunta, algún intento de pacto con Vox, y si Vox decide entrar en el gobierno, he dicho que no está descartada ninguna hipótesis y ninguna de las opciones. ¿Qué tal, señor Abascal? Buenos días. Muy buenos días. Insistirle en el tema de las exigencias, aunque no nos la cuente, ¿cuál es su línea roja, digamos? ¿Cuál es la línea roja de Vox para poder dar... La he contado. Para poder dar apoyo a María Guardiola, que justo esta mañana ha dicho que no se arrepiente de haber convocado las elecciones. No sé también qué le parecen esas declaraciones. Gracias. Bueno, esas declaraciones me parecen propias pues del... Siento tener que repetirlo, pero de la soberbia que ha caracterizado a la señora Guardiola durante todo este tiempo, la soberbia que le caracterizó en las elecciones extremeñas anteriores, donde insultó a Vox de manera reiterada y después tuvo que pactar con Vox, la soberbia que le ha caracterizado por ser incapaz de dialogar con Vox y de llegar a un acuerdo presupuestario como en otros lugares, y que le llevó a convocar unas elecciones gastándose el dinero de los extremeños, y parece que continúa en el R que R sin ningún tipo de arrepentimiento. Yo creo que eso indica una soberbia. En cuanto a las líneas rojas, ya las he dicho, los votos de Vox no van a ser ni invisibilizados ni traicionados. ¿Para qué hipótesis? Ya lo veremos, pero insisto, es que no vamos a adelantar acontecimientos cuando es posible que la señora Guardiola se ponga de acuerdo con el Partido Socialista, que igual es algo que ya puede hacer con más facilidad que con Vox. Buenos días, señora Abascal. Buenos Quería días. preguntarle si usted o el candidato de Vox en Extremadura han felicitado a María Guardiola por su victoria anoche. Muchas gracias. Francamente, yo no quería ser impertinente y felicitar a alguien que ha perdido 10.000 votos, que ha convocado unas elecciones para no depender de Vox, y los extremeños le han dicho que si no quieres taza, en este caso no es taza y media, le han dicho 2 tazas. Creo que no es felicitable. ¿Qué tal, señora Abascal? Cuando dice que están abiertos a todas las posibilidades, no sé si nos puede concretar un poco más. No. A todas significa a todas. He dicho menos a qué, menos a pactar con los socialistas y los comunistas, y menos a invisibilizar a los votantes de Vox. Pero las fórmulas de un acuerdo que suponga un cambio en las cosas que a nosotros nos importan en Extremadura, en las políticas del campo, en las políticas migratorias, en las políticas de género, en las políticas de impuestos, pues un acuerdo de ese tipo puede tener muy diversas fórmulas. No estamos hablando de eso en estos momentos, pero he dicho que todas las fórmulas están abiertas, no estamos exigiendo nada, estamos simplemente esperando a que la señora Guardiola mueva ficha y tome la decisión. Insisto, la pelota está en su tejado, no en el nuestro. Buenas tardes. Dado que ahora a la señora Guardiola le basta con la abstención de Vox, no como en la legislatura anterior, no sé si ustedes se plantean que el precio de sus votos sea distinto en función de si lo que Guardiola les pide es un sí o una abstención. Gracias. Da igual lo que nos pida Guardiola. Lo que no va a ocurrir es que se invisibilicen los votantes de Vox. Si Vox cuenta de cualquier manera en cualquiera de las fórmulas, va a ser para un gran cambio en Extremadura. Y si no, tendrá que buscar otras fórmulas. Muy buenas. Muy buenas. Yo quería preguntarles si ven que una hipotética negociación sobre una investidura de María Guardiola ha de ir de la mano con que haya también unos nuevos presupuestos, o creen que son dos cosas que van por separado. Gracias. Bueno, yo creo que esas cosas van unidas normalmente, ¿no? Sí, pero esta no es una respuesta sobre Extremadura, vale para todos. Si hay acuerdos de investidura, acuerdos de coaliciones de gobierno, pues lo lógico es que haya acuerdos sobre presupuestos. Pero también vale para que lo pacten con el Partido Socialista o con Podemos. Insisto, tienen mayoría con las 3 opciones. Bueno, muchísimas gracias a todos y feliz Navidad, y disculpen que es algo un poco rápido y no me puedo detener ahora. Pero espero que puedan descansar estos días. Muchísimas gracias.